Hola, ¿cómo te va? Bueno, un nuevo programa de geopolítica y trabajo, creo que es el número 29, no lo contamos, pero más o menos calculo que es el número 29. Se acabaron los dedos de la mano. Se robaron. Hoy no está Rubén Cortina, que está en Mar del Plata en una actividad sindical, pero está Gerardo Codina, que es un compañero y un colega del Instituto del Mundo del Trabajo, es el director de salud de los trabajadores del Instituto del Mundo del Trabajo y es muy buen analista sindical, de analista internacional. Fue la persona que me notició que se venía una guerra en Ucrania y yo decía que estaba loco y no estaba loco. Y lamentablemente. Creo que es uno de los grandes hechos geopolíticos de los últimos años. Y así que, bueno, la idea era conversar con Gerardo sobre geopolítica. Sobre todo sobre geopolítica, qué está pasando hoy en geopolítica. Y así que, hola Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo te va? Bueno, a ver, nosotros, por lo menos personalmente, a mí me gusta encuadrar lo que está sucediendo hoy en geopolítica, teniendo en cuenta que de algún modo está cambiando la gran estructura, el gran equilibrio geopolítico que generó, o el gran desequilibrio que generó el descubrimiento de América. Porque el descubrimiento de América en realidad fue una especie de colapso geopolítico. Había dos mundos y se hicieron uno. Había dos zonas geopolíticas y se hicieron una. Y no solo se hicieron una, sino que un sector de una de esas mitades del mundo, que era Europa, que era marginal, estaba en la punta del mundo, se queda con toda América y a partir de esa colonización de América, coloniza el mundo o semicoloniza el mundo. Hubo algunos países que no fueron colonia, pero fueron semicolonia. De algún modo, ese gran periodo de 5 siglos de predominio, de hegemonía de distintos imperios europeos, españoles, portugueses, holandeses, británicos, ingleses, franceses, hoy está en cuestión. Y entonces, de algún modo, ahí estamos viviendo un cambio de 5 siglos. Es decir, no estaba China. China era un país del tercer mundo. Como era un país del tercer mundo India, como era un país del tercer mundo en los países del resto de Corea, era un país del tercer mundo hasta no hace mucho. Entonces, hoy estamos viviendo de algún modo un cambio de esos 5 siglos que tuvieron su pico en el siglo XIX y que bueno, hoy están emergiendo, como se dice, países emergentes. Nunca mejor llamado. Se los usa para economía, pero nunca mejor dicho, estaban abajo del agua. Tan sumergidos te los veías. Estaban sumergidos. Sí, efectivamente hubo un cambio. Yo puntualizaría que a partir del fin de la Primera Guerra Mundial empezó a haber una transición y esa hegemonía europea ya empezó a caducar y mudó al otro lado del Atlántico, ¿no? Eso fue lo que le hizo a Hochmann hablar del siglo corto, del siglo XX, ¿no? Porque ahí está la Revolución Rusa, pero también está el proceso de descolonización de las colonias europeas. Estados Unidos nunca tuvo colonias, tuvo neocolonias, tiene neocolonias. Estados libres asociados. Claro. Sí, pero colonización financiera, colonización cultural, pero nunca tuvo colonias en como el sentido europeo. Hoy hay 200 países independientes y había 50 hace 70 años. El proceso de descolonización para mí, cuando uno habla de que venimos del feudalismo, en realidad solo Europa viene del feudalismo. Sí, claro. El resto del mundo viene del colonialismo. Sí, aparte del feudalismo solo fue una etapa histórica de Europa, ¿no? Sí. Nosotros nos independizamos, Francia nos independizó. No. India se independizó, España no se independizó. Estados Unidos se independizó. Es más que interesante, es una ex colonia que tomó el control de Occidente. Sí, hizo a su medida mayor un camino similar al que hizo Brasil, el Imperio de Brasil, respecto de su ex metrópoli, Portugal, ¿no? Que asumió un rol protagónico.
Pero bueno, además hubo algunas inflexiones, ¿no? Esa potencia emergente que se convirtió en la primera nación del mundo hacia fines de la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era claramente el gran hegemón. Sí. ¿No? Tanto que edificó un sistema internacional de instituciones según sus intereses y pareceres. Y basada en su moneda. Y basado en su moneda. El dólar se volvió moneda mundial. Moneda mundial. Hay que tener poder para eso. Claro. Y era el 50% del Producto Bruto Mundial. Sí. La mitad de lo que se producía en riqueza en el mundo era Estados Unidos. Más otro 25% de Europa. Claro. En general Occidente se lleva el 75%. Hay un estudio que yo a veces lo pongo de dos investigadores de la Universidad de Oxford, sí, que hacen análisis año por año, cuánto ganaba cada país, cada colonia. Es muy interesante verlo porque en los años 40-50 se llevaban el 75% y la mitad se la lleva a Estados Unidos. Sí. Ahora, eso fue... Hoy se lleva menos del 20%. El 20%, oscila. Sí, según las fuentes puede ser un poco más, pero lo singular del caso es que ahora Estados Unidos descubre que la última etapa de su dominio unipolar, desde el 91 en adelante, que le permitió imponer al mundo lo que se llamó globalización, se le volvió en contra. Sí. Se le volvió en contra y en realidad es algo de lo cual se arrepienten en algún sentido, sí, porque le permitió a otros construirse como grandes actores de la economía mundial. Sí, así es. Y quisieran desandar ese camino, aunque ya es medio complejo, entre otras cosas porque la economía de todos los países está muy imbricada. Make America Great Again. Again es la palabra. Claro. Otra vez, volvamos a ser lo que fuimos. Lo que fuimos. Se volvió melancólico el imperio. Las glorias perdidas, quiere recuperar las glorias perdidas. Hay un tango que dice el dolor de ya no ser. Claro. La tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Literal, el tango es sabio. Sí. En ese sentido recorre el mismo camino que tuvo su antecesor inmediato, también anglosajón, el sí, Reino Unido, sí, que cedió la primacía a manos de su ex colonia, pero se armó de un paquete interesante de poder que le permitió ser un aliado estrecho de esa nueva hegemonía. Poder financiero más bombas atómicas. Y aparte el Commonwealth, porque finalmente no hay que olvidarse que el rey de Inglaterra también es el jefe de estados de Canadá, sí, Australia y Nueva Zelanda, sí, ¿no? Y varios más. Pero más chicos, digamos. Pero pero tiene materias primas, sí, y las naciones... Malvinas. Claro. Tienen presencia colonias, global. Colonias, sí, sí. Ahora, todo eso está en crisis por varias razones, y entre otros efectos de esa crisis, extraños y llamativos, Europa perdió centralidad en el mundo, ¿no? Y más, te diría que ahora, porque vos estás hablando en gran medida, si bien no estás hablando solo de Trump, porque ahí el shock de esta emergencia de estos nuevos países, sobre todo de China, si bien hay que ser cuidadoso cuando uno habla de China, porque no es solo China, no, pero China tiene una característica que los demás países no tienen. China es una civilización desde hace 3.000 años. Es decir, no es que apareció China. China ya estaba, China siempre estuvo, y tuvo un siglo de sumergimiento, pero solo un siglo, en 3.000 años. Y ese es un dato, cuando a mí me gusta mucho ir una y otra vez a la riqueza de las naciones de Adam Smith, un libro genial, genial, que los liberales cuando lo citan, intencionalmente no lo citan completo porque dice cosas absolutamente geniales. Bueno, una de las cosas impresionantes es cuando analiza China, Adam Smith, un gran admirador de China, y le recomienda a Inglaterra seguir los pasos de la economía china, que era lo natural, decía, la forma natural del crecimiento de la riqueza de las naciones, y que porque empezaba en lo local y generaba comercio local, y recién al final era lo financiero y el comercio exterior. Y le recomendaba a Inglaterra
adoptar ese camino y no el camino antinatural, así lo llama él, que había adoptado Inglaterra, que era empezar por lo exterior y por lo financiero. Mirá, sí, seguramente. En esa época, cuando Adam Smith escribía esto, o un poco antes, ¿no? Un par de siglos antes, cuando los europeos descubrían las ventajas de la cultura árabe durante las cruzadas, claro, claro. China también era el 50% del Producto Bruto Mundial. China era el 50% del Producto Bruto Mundial, ¿no? Y era la avanzada tecnológica de la época. Todavía... Por eso en realidad siempre se supo. Si vos lo pensás, de algún modo en estos últimos siglos hubo una especie de silenciamiento de China. Sí, claro. No sepamos nada de China, sepamos de Japón, sepamos de India, pero no sepamos de China. Porque ya Napoleón había dicho que no se despierte China, porque si se despierta China, algo así es la frase de Napoleón, no me acuerdo cuál es. Pero hay varias frases históricas de China se avecina y... Sí, igual una singularidad de la historia china, varias, ¿no? No nos centremos solo en eso, pero bueno, vos señalabas bien que se trata de una civilización milenaria, pero aparte que tiene un Estado unificado nacional desde hace 2500 años, que no tiene parangón en el mundo, digamos. Hay que ir al antiguo Egipto para pensar en algunas dinastías, claro, sucesión de dinastías para pensar 2-3 milenios de un mismo Estado. Así es. Y la otra singularidad que tienen, que bueno, siempre fue una población muy grande, bueno, parte del éxito de la civilización china es que logró generar mucha capacidad de sostener una población grande, claro, ¿no? Fundamental. Bueno, ellos nunca tuvieron un criterio expansionista muy marcado. No. Algo hicieron en ese sentido, como todo gran poder, a veces... Hay barrios chinos en todas las ciudades del mundo. No, bueno, alguna vez... Eso fue una política. Ocuparon Corea, alguna vez intentaron con Vietnam, no les fue muy bien, qué sé yo, y en general decidieron meterse para adentro. Y China fue por 2 veces conquistada por pueblos nómades de Asia Central, pero con la singularidad que, como pasó con los griegos que conquistaron Egipto, se volvieron egipcios, ¿no? Bueno, en el caso de los mongoles y los manchúes se volvieron chinos, ¿no? Sí, Khan fue emperador chino. Claro. En la época que va Marco Polo. Claro. Entonces, porque tenía mucha fuerza esa civilización, y ahora está resurgiendo ese poder, y resurge con una singularidad. Intenta no aparecer como una hegemonía y no disputar hegemonía, sino intenta aparecer como el primus inter pares de un grupo de naciones que están disputando la posibilidad de su desarrollo. Incluso hoy, con alguna razón, las autoridades chinas describen a su país como un país en vías de desarrollo, sí, ¿no? Y uno dice, bueno, pero son modestos. Bueno, más o menos. Algo de verdad tiene, porque los 1.400 millones de habitantes de China producen algo equivalente o un poco inferior a lo que producen los 360 millones de habitantes de Estados Unidos. O sea, la productividad de la economía norteamericana es todavía 3 veces y media más mayor que la de China, por lo pronto, ¿no? Por lo bajo. Pero bueno, nada, estas notas, digamos, en comparación, por ejemplo, una nación que se suele equiparar o que se suele pretender equiparar con China, como es India, no tiene esa historia de Estado-nación. Así es. ¿No? Porque en realidad es una creación de la colonia británica. Los conquistadores... eran varios reinos y varias civilizaciones, varios idiomas. Varios idiomas. Tienen como 200 idiomas. Claro. 200 idiomas. Ahora se reconoce en el actual gobierno nacionalista hindú, intenta construir una identidad nacional homogénea, pero a costa de sacar a lo extraño, ¿no? No, hay un tema que me parece que también
coincide con el modelo capitalista, o por lo menos el modelo capitalista no existe como un modelo. No, no. Pero que es el tema de la cantidad de gente. En última instancia, el mercado, y por ende, en cierta medida el capitalismo, depende mucho de la cantidad de gente. Yo me acuerdo que yo estuve en China y fui a Macao. Y un chino me decía que la diferencia... Macao es igual a Las Vegas. Igual a Las Vegas. Es una imitación de Las Vegas. Es una ciudad histórica de Portugal, pero en realidad ahí se va a jugar a la ruleta y jueguitos. Pero un chino me decía que la diferencia entre Macao y Las Vegas es que Las Vegas tenía una clientela potencial de 500 millones de personas y Macao tenía una clientela potencial de 5.000 millones de personas. Entonces, desde el punto de vista del negocio, Macao es 10 veces más capitalísticamente, comercialmente, es 10 veces más rentable que Las Vegas. Entonces, eso es decisivo en este momento, porque ahí lo ves a Elon Musk. Hoy Trump dice el principal enemigo es China, hay que bloquear a China, bla, bla, pero Elon Musk acaba de abrir su fábrica de autos Tesla en Shanghái. Y el principal comprador de iPhones son los chinos. La cantidad no es tan fácil de renunciar, el mercado no es tan fácil de renunciar para el capitalismo y en general para quienes defienden el comercio y el mercado. No, además el número de personas en la medida que adquieren mayor poder de compra, mejora su estándar de vida, claro, hace que se multipliquen las oportunidades comerciales, ¿no? Eso es digamos, si vos decías bien en algún momento que no solo se trata del fenómeno de China, se trata más bien del fenómeno de Asia-Pacífico. De la región. ¿No? Hay un ascenso de las economías... Que abarca Corea, abarca Australia. Sí, y hasta hasta Japón. Indonesia. Sí, Indonesia, toda Indochina. Claro. Pero digo, abarca potencias que son occidentales, culturalmente occidentales, o Japón no es culturalmente occidental, pero es políticamente occidental, sí. Pero que están en esa región económica y están todos conectados económicamente. Australia quebraría si China quiebra. Sí, claro. China es el principal comprador del carbón, del hierro de Australia. Taiwán quebraría si China quiebra. Sí. No, hay una interdependencia muy grande que no se puede eliminar de un día para otro, y es todo un bloque de naciones que están generando sistemas de articulación político, económico, entre sí muy estrechos y que tienen vínculos culturales a veces de antiquísima data, ¿no? Digamos, si ahora, nosotros vemos en todo el mundo este fenómeno de los supermercados chinos, sí. Los chinos vienen siendo los comerciantes del sudeste asiático desde hace 2000 años. Como los filipinos son navegantes. Claro. Las familias chinas comercian entre sí, estando en Sumatra, estando en Filipinas, estando en Tailandia, estando en Japón, y eso ha sido así históricamente. No hay ninguna instrumentación ideológica, política, sino un fenómeno que tiene que ver con un fuerte espíritu comercial que en China se origina muy temprano. China empieza a generar productos de lujo para la exportación hace 2000 años. Claro. ¿No? La seda. Claro. La ruta de la seda. Llegaba hasta Europa. Y sí, la seda era un artículo de lujo para las mujeres romanas. Claro. Igual que la porcelana. Producto de exportación. Claro. Si hay algún trabajito por ahí, no me acuerdo cuál, que cuenta cómo Inglaterra no llega con el comercio al Asia Occidental, sino con la guerra prácticamente. Y lo cuenta, creo que el almirante Nelson o uno de esos almirantes famosos, cuentan lo fácil que fue para ellos destruir las redes comerciales con las armas, con los cañones. Porque
lo que tenían eran redes comerciales más que redes militares. Claro. Era marginal lo militar y lo principal era lo comercial. En cambio, los europeos, que tenían una larga tradición militar de matarse entre ellos una y otra vez, habían desarrollado muchísimo. Por eso cuando se dice que la pólvora, los chinos inventaron la pólvora, pero quienes inventaron los cañones y las armas de fuego fueron los europeos. Bueno, no es tan cierto. No es tan cierto, porque el propio Marco Polo cuenta que los chinos tenían catapultas con pólvora, pero algo de cierto hay, que es la pólvora como arma. El arma en sí mismo en las culturas asiáticas no tenía el rol que tuvo en Europa, ¿no? Y bueno, la principal construcción militar que uno conoce de la civilización china es defensiva. Claro, la muralla. La muralla. No fue ofensiva. Y ellos, en realidad, cuando Europa comienza el proceso de descubrimiento de la navegación, de la circunvalación del mundo y todo lo demás, los chinos ya habían hecho un capítulo parecido, sobre todo con el Pacífico y el Índico, llegaron hasta África y demás, y decidieron que no les importaba, que no había nada mejor que China por ahí afuera, y entonces quedarse en casa. Sí, ¿no? Se quedaron con lo terrestre. Claro. Porque no es que cerraron China, pero no mandaron las mercancías por barco. No. Así es. Así que por eso me parece que no hay retorno. Vos no podés volver. Esta idea de Make America Great Again es entonces que Estados Unidos tenga nuevamente el 50% y que Europa, su gran aliado, tenga el 25%. Pero si el 75% de la producción actual vuelve a Occidente, tendrían que bajar China, India, Japón, Corea. Eso no va a suceder. Taiwán, eso no va a suceder. Es imposible de pensar que en la India o que en China o que en Corea, pensemos en Corea. Es imposible pensar que Samsung desaparezca o que Corea quiebre y vuelva a ser pobre como una nación africana. No va a pasar. Era así hasta 50 años atrás. Y bueno, en la década del 60, nosotros como nación teníamos una exportación industrial mucho más importante que Corea. Corea, el único producto manufacturado que exportaba era pelucas de cabello natural, en los 60. Mira. En ese momento Argentina era mucho más importante económicamente que Corea. Así que bueno, Trump está haciendo este giro, este arrepentimiento, esta nueva estrategia para tratar de mantener su hegemonía o por lo menos su presencia dominante, porque me parece que esta actitud que ha tenido de negociar con Rusia, hay un reconocimiento ahí, no de otro hegemón, pero sí de un par. Sí, aparte, no sé, mi lectura de algunas de las consecuencias buscadas de la guerra en Europa es que Estados Unidos logró un objetivo estratégico que era subordinar más a Europa y enredarla en un proceso de decadencia, ¿no? Y de hecho, esto están debatiendo ahora los europeos. Se están dando cuenta que cayeron en esa especie de trampa y que ahora su aliado de toda la vida les dice: arréglense. Yo voy a pactar la paz con Rusia y bueno, ustedes arréglense con ese vecino que tienen. Ese es otro hecho impresionante, porque creo que es la primera vez en 5 siglos que Europa no está sentada en la mesa. Claro. La primera vez. China, está Rusia, está Estados Unidos y por ahí está también Arabia Saudita, porque se están reuniendo en Arabia Saudita. Es el anfitrión de las conversaciones. No está Europa, no. Nadie de Europa, no está Inglaterra, no está el Reino Unido. Y esto desespera a todos los líderes europeos que no saben cómo resolver esta cuestión. Y entre otras cosas... Es como si vos hubieras sido el campeón del fútbol argentino siempre,
O siempre estuviste primero, segundo, tercero y de repente... Es River. Sí, Siempre estuviste primero, segundo, tercero y de repente te fuiste a la B. ¿Cómo es la B? claro. Es inaceptable, es algo, Sí, sí. es algo que no tiene réplica en lo cotidiano, en el sentido común. No. ¿Cómo no nos van a venir a preguntar? O estar ahí, ¿no? Ellos saben que son segundos Sí. de Estados Unidos desde hace mucho, pero quedar afuera de todo. Bueno, es eso. Sí, aparte se han propuesto ahora medio a la desesperada, y hay que ver cuánto de eso logran concretar, un proceso de rearme y de tener una propia producción autónoma de tecnología Con un militar endeudamiento fenomenal. a costa de todas las instituciones de bienestar en Europa. Sí. Pero no logran resolver todavía el problema de la coordinación política entre ellos. Entonces eso es lo que hace La propia difícil. Inglaterra, la propia Reino Unido ya no estaba más en Europa, se había ido y ahora Sí. es como si como, Sí, che, sí. ¿vos qué haces acá? Si vos no sos más de los nuestros, ¿cómo no? Sí. ¿Y vos no renunciaste? No, yo nunca renuncié. Es esa cosa media rara, ¿no? Sí. Y la siguiente cuestión que no tiene mucha... me parece que es la piedra de toque como para pensar cuál es el futuro, ¿no? La batalla nos está dando, a pese que en este momento, y el Papa Francisco tuvo mucha razón cuando habló de una tercera guerra mundial en cuotas, Sí. porque en este momento, salvo América del Sur, el resto del mundo está en guerra. Hay que tener claro esto, ¿no? Todos los continentes están en guerra, salvo nuestro, por suerte y por el momento. Pero la supremacía no se discute en términos militares. No, nunca se discute en términos militares. Y ahí es donde, de nuevo, la locomotora china viene roncando muy fuerte y generando situaciones, por ahí más en lo cotidiano, qué sé yo. Autos eléctricos, Tesla no tiene hoy la vanguardia. La perdió en manos de una empresa china. Por todos lados... Sí, en inteligencia artificial apareció DeepSeek, que rompió todo. Claro. Rompió todos los costos. Sí, sí. Vos invertiste 1.000 y yo hice al día siguiente que vos invertiste 1.000 en ese negocio, yo te hice un negocio por 100 Mejor. al lado. Y mejor. Te hice quebrar. Sí, claro. Sí. Y después tenés... Viste que hay un problema en la bolsa grande con las tecnológicas porque ¿dónde está la pusimos guita, hermano? Me tenés que devolver la guita. Sí. Y después está el tema, por ejemplo, en tecnología de comunicaciones satelitales, de comunicaciones inalámbricas. Nosotros no hemos logrado todavía implantar el 5G Sí. para las comunicaciones celulares, ¿no? Y Estados Unidos se ha dedicado a bloquear en todo el mundo la posibilidad del 5G de Huawei. Sí. Que es más barata. Y China va con la 6, la 6G, está desarrollando eso. No, Claro. ya pasó de moda para ellos el 5G. El paradigma de esto es el 6G, y con una enorme ventaja que lo tienen todo patentado. Ahí es donde se dirime el futuro y le no dan sé, patente. Y es probable que ahí se dirima el futuro. yo Es probable. me imagino esto. De todos modos hay que ser muy prudentes porque estos chicos, entre otras cosas, tienen en sus bolsillos todos armas nucleares. Sí. No hay que colocar... Uno puede hacer con cualquier cosa con un gato, pero no encerrarlo, Sí. ¿no? Siempre está ese riesgo de autodestruirnos. Que fuiste demasiado allá, autodestruiste, ¿no? También está el tema de que si vos agarras cualquier país, los centros económicos más importantes son los más populosos. Argentina, Buenos Aires. Brasil, San Pablo. Estados Unidos, California y Nueva York. El Reino Unido, Londres. Francia. Lo lógico es que el equilibrio
económico, el relativo equilibrio, porque la economía nunca está siempre en equilibrios relativos, pero en desequilibrios momentáneos que se van generando, como es la vida. Seguro. Así es la vida. Pensar en la vida de uno es más o menos así. Pero el equilibrio relativo se genera en esos grandes centros poblacionales, porque en última instancia es el ser humano. En última instancia no es la fábrica, sino el ser humano. Obvio, la fábrica te trae seres humanos, obvio. Sí. Si uno ve eso, que Estados Unidos y Europa se hayan llevado que son el 10% de la humanidad, se hayan llevado el 75% de la producción, es un desequilibrio absurdo, insostenible. Sí. En realidad uno diría es insostenible. ¿Por qué mañana, no sé, Jujuy va a ser la provincia más importante de la Argentina y va a ser la que define las elecciones y la que define todo, si tiene solo el 4% de la población? Hay algo que ahí no funciona. Para que eso funcione tiene que haber algún factor que explique ese desequilibrio, que seguramente es momentáneo. Y eso es lo que pienso yo que fue el descubrimiento de América. El descubrimiento de América le permitió a un sector relativamente pequeño del mundo acceder a un gran poder. Pero poder que terminó con las independencias, terminó porque se acabó el oro, terminó porque los sumergidos se independizaron y bueno, terminó. Es decir, fue un momento excepcional de la historia del mundo. Ese gran, creo que se llama la gran brecha, que se produce en el siglo XIX, no se produce antes. La gran brecha entre el norte y el sur. Eso está terminando. Lo que hoy... Bueno, porque en ese momento, en el siglo XIX, es que se generaliza en Europa y América del Norte la revolución industrial. Claro, y es el gran momento del Reino Unido, el gran momento. La fábrica del mundo. La fábrica del mundo y la fábrica del narcotráfico, porque su gran riqueza la produjo el opio. Eso terminó. Obviamente que sigue habiendo brecha, pero lo que uno ve es que no solamente la brecha se está cerrando en materia geopolítica, se está cerrando en materia de géneros también. Porque en todos los países del mundo, las mujeres que históricamente estuvieron muy por debajo de los hombres, van cerrando la brecha. Hay países que todavía están muy atrasados, como los talibanes, y otros que no, que vos los ves, que vos ves como las mujeres van cerrando la brecha, aún, no sé, en Japón, en Corea, en la propia China, en la propia India, que tiene problemas gravísimos. Es decir, en todos los países del mundo, las mujeres del siglo XXI no son como las mujeres del siglo XIX. Quiere decir que ya no se vuelve más, se tiende a un equilibrio más milenario. Lo que uno ve antes del descubrimiento de América, ¿qué es? Equilibrios circunstanciales, o equilibrios, si querés, no era lo mismo el imperio incaico que los omahuacas, es verdad eso, o que los mapuches, pero vos ves equilibrios, y yo creo que se está volviendo de algún modo, el siglo seguramente se generará en el siglo XXI un cierto equilibrio relacionado con la realidad geosocial, ¿no? Sí. Sería lo deseable, ¿no? Porque eventualmente la especie tiene destino si logra aprender a convivir en el único planeta que tiene, digamos, ¿no? Eso ayuda. Sí. Porque si bien hay mucho negacionismo del problema climático, también ayuda decir, ojo, que esto no hay forma de resolverlo en un país. No, y tenés que... encontrar la manera de cooperar entre todas las naciones para resolver algunas cuestiones tan básicas como la calidad del aire y el agua, para poder respirar y para poder beber o para producir alimentos, ¿no? O para tener climas que no te rompan, porque está el problema de las inundaciones. Los mares suben. No, las inundaciones, los enormes calores, tenés el proceso de desertificación de regiones, y el deshielo de los casquetes árticos. Bueno, hay algunas cuestiones que la humanidad va a poder resolver o encontrarle soluciones en la medida que pueda actuar en conjunto. Más la bomba atómica. Claro. Más el riesgo que vos decías recién. Sí, seguro. Ahora,
entre tanto, en que se llegue a ese lugar, va a haber muchas tensiones, va a ser convulso el proceso. Me imagino yo que por lo menos un siglo más. No me imagino a la vuelta de la esquina concordia, amor y paz, digamos. No. Parece que este siglo ha visto muchas atrocidades, está viendo muchas atrocidades, un caso es el de Gaza, pero lamentablemente creo que nos tiene reservada la historia capítulos también atroces por delante. Esperemos que sean pocos y que se logren evitar. La mayoría de esos desbordes de pulsión tanática, como dirían un psicoanalista como yo. Porque Gerardo es psicoanalista. Pero bueno. Ahora está psicoanalizando al mundo, mirá. El tema es, en todo caso, que al final de todo sería bueno que pudiéramos encontrar formas de armonizar, y eso me parece que está haciendo una contribución importante en esa dirección los BRICS. Vamos a dedicarle una palabra al BRICS, Argentina, y Argentina cómo queda en todo esto, con Milei en el gobierno. Y Argentina eligió embanderarse en algún sentido con poco criterio histórico, con una potencia decadente. A mí me hace recordar el alineamiento automático de Milei con al pacto Roca-Russiman. Ah, totalmente. Cuando Inglaterra, hay que hacer un artículo de eso. Cuando Inglaterra estaba ya en las últimas, envejecida, perdiendo la pulseada con Estados Unidos, qué sé yo, intentamos ser una nueva colonia de Inglaterra. Mientras tanto, el poder emergente en Estados Unidos, que estaba mucho más cerca y que intervenía activamente ya en nuestra vida nacional. Y ni nos fijamos en Estados Unidos, entre otras cosas porque era un competidor nuestro en el mercado de las carnes, ¿no? Y sigue siendo. Y ahora nos movemos en dirección de aliarnos estrechamente con un poder que, por supuesto, es enorme, es muy poderoso, pero que está en decadencia, y no es lo más inteligente a largo plazo ser socio de un barco que se hunde. En general, Titanic no conviene comprar los boletos. Que no sos estratégico. Si Estados Unidos hoy está soltando Europa, sí, y Europa la pucha si no es estratégico para Estados Unidos, imagínate la Argentina sola, además, porque vos podés decir América Latina es estratégico para Estados Unidos, sí, como patio trasero, como patio de reserva. Puede ser. Pero la Argentina no es América Latina. No. La Argentina es un país de América Latina, el más lejano a Estados Unidos, no es México. Y que ha perdido el control de su activo estratégico más importante, que es el paso del Atlántico Sur. Nosotros, gracias a la diplomacia británica, a nuestros amigos chilenos y a Estados Unidos. Sí, hoy Chile es geopolíticamente más importante que Argentina. Yo estuve hace poco en Ushuaia, el mes pasado, y eso se puede ver en los mapas, pero es impresionante verlo en la vida real. Encontré que el Pacífico está al sur y el Atlántico está al norte. Según la frontera nuestra. Vos te parás en el canal de Beagle, estás al sur de la isla de Tierra del Fuego, pero al norte de la isla de Navarino, que es Chile. Sí. Y ahí está Chile. Está enfrente. Está enfrente. Está al sur de Ushuaia. Ah, bueno. ¿Cómo hicieron esto? En 2 siglos, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, no importa. El activo más importante que tenía Argentina, y es por eso que hubo guerra en las Malvinas, ¿por qué Malvinas es importante para Inglaterra? Como potencia marítima que siempre lo fue. Claro. Por el control del paso por el Atlántico Sur. En una eventual guerra termonuclear, el canal de Panamá desaparece. Guerra termonuclear y eventual apertura de la Antártida, que eso es en el 2050. No falta tanto. No, pero imagínate que el canal de Panamá, que es la vía estratégica para comunicar el Pacífico con el Atlántico,
es posible de ser destruido con una sola explosión atómica. Se cierra en un minuto, sí, ni atómica. Claro. En cambio, el pasaje de Drake es imposible de cerrar. Sí. Y eso lo fue el activo estratégico que hemos perdido, y entonces ni siquiera tenemos cartas para jugar en el... Sí, es la política de Milei, que creo que no la siguió ni siquiera Menem. Y Menem, cuando hace las relaciones carnales con Estados Unidos era la potencia única. No, pero Menem fue muy oportuno en ese momento. Porque... Y así todo no fue seguidismo absoluto. No. Es decir, nosotros tuvimos a Mercosur con Menem. Claro. Y es un seguidismo, parece, ni siquiera que viene del asesoramiento militar o del asesoramiento comercial de los especialistas, sino de una especie de fanatismo de él, porque como él leyó una vez un libro que Israel y Estados Unidos son anti-woke, hay que estar con Israel y Estados Unidos a muerte y todo lo demás no importa. Así que si hoy estamos a favor de Ucrania, estamos a favor de Ucrania. Si mañana estamos en contra de Ucrania, estamos en contra de Ucrania. Ahora, esto nos ha costado ya, ¿eh? Claro. Por ejemplo, la famosa inversión de Petronas. Claro. La famosa inversión de Petronas no solo se perdió porque se decidió deslocalizar la futura planta de licuación de gas natural de Bahía Blanca, donde era natural hacerlo, para perjudicar a la provincia de Buenos Aires y al gobernador Kicillof, sino que se fue, entre otras cosas, porque nadie lo dice acá, quizás por ignorancia. Petronas es una empresa estatal de un Estado musulmán. Un Estado musulmán que tiene construidos hospitales en Gaza que fueron destruidos por los israelíes. No es un Estado musulmán que no está involucrado en el conflicto de los palestinos. Aporta dinero para sostener a la nación palestina. Tal luego no termina siendo aliados o negocios con cualquiera en el mundo. Y cuando Argentina se alinea acríticamente con el Estado de Israel, aún en medio de la masacre de Gaza, Petronas dice, bueno, perdón, nos buscamos otros negocios. Con ustedes no. Algunas empresas están vendiendo vaca muerta. Sí, claro. El problema es que la política de petróleo barato de Trump también nos perjudica. Nos puede perjudicar seriamente, porque si nosotros tenemos extracción de petróleo muy cara. Más cara que Estados Unidos. Claro. 35% más cara. Leía el otro día al presidente de YPF que decía, nosotros tenemos 35% más cara. El problema es que ellos entonces aceptan un valor del petróleo mundial de hasta $50. Hoy está en 70 y algo. Pero nosotros no. Nosotros, si baja de 65, deja de ser rentable, vaca muerta. Y si vaca muerta deja de ser rentable, es como que deje de ser rentable el campo. Sí, claro. Es decir, lo único que queda es el mar, pero no para pescar, sino para suicidarnos. Bueno, en medio de estas situaciones que no se vieron o que no se supieron, que no se conocían, hemos decidido renunciar a la posibilidad de integrarnos al BRICS. Claro. Que integrar el BRICS no es una coalición ideológica que trata de imponer el comunismo a escala mundial, porque hay países muy diversos en los BRICS, incluso que en algunos casos tienen rivalidades entre sí, por caso India y China, que tienen un conflicto territorial en los Himalayas. Está Brasil. El Brasil de Bolsonaro y el Brasil de Lula, los dos Brasil. Claro, está Sudáfrica, ahora se han incorporado Nigeria, Etiopía, Egipto y Marruecos, Argelia, los principales países africanos, y se incorporó Indonesia, que es el cuarto país más poblado del mundo, ¿no? Y una de las potencias emergentes en serio, a largo plazo. Y nosotros... India, que es nuestro primero o segundo después de Brasil comprador mundial, más que China está comprando India. Sí. Bueno, nuestros socios comerciales están ahí, nosotros podemos establecer relaciones más allá de los BRICS con ellos, eso es así, sí, por supuesto. Pero la verdad que renunciar a ser parte fundante del club
parece una tontería cuando no tenía ningún costo, nadie nos había pedido Sobre todo eso. desequilibrado, porque si fuera la vieja dicotomía comunista-anticomunista, entiendo. Sí. Pero no es esta situación. Esta situación es mucho más gris todo. Y países que son muy pro-norteamericanos en una cosa, después son bastante... Chile, recontra pro-chino, no el Chile de Boric, todos los chiles anteriores, recontra pro-chino y recontra pro-inglés y pro-occidental. Y, a ver, hay cuestiones estratégicas, geopolíticas. ¿Qué sé yo? Arabia Saudita también recibió la posibilidad de ingresar a los BRICS y también renunció. No entró en realidad. No entró, ni renunció, ni entró. Sí. No cerró la puerta, sí. Lo está pensando, pero quedó ahí. Sí. Bueno, pero ¿el petróleo a quién se lo vende Arabia Saudita? Se lo vende a China, se lo vende a India, se lo vende a Europa, se lo vende a Estados Unidos. Tienen inversiones muy fuertes en toda Europa y Estados Unidos, y en realidad necesitan encontrar alguna forma de equilibrio estratégico. ¿Cuál fue la forma que ellos encontraron por el momento? Estar en la puerta de los BRICS, no enojarse con los BRICS. Exacto, se podría haber hecho algo parecido, no sé, hablado con Brasil, es decir, no cerrar puertas, porque el tema es que si vos tenés 200 países en el mundo y solo tenés relaciones diplomáticas con 2, cerraste 198 puertas. Y nos ha llevado al aislamiento que yo creo que nunca en nuestra historia tuvimos tal aislamiento. Un aislamiento de un país como Estados Unidos que vos no sabés si nos va a salvar. Por ejemplo, Estados Unidos nunca va a dejar caer a Israel. Pero Argentina... Y bueno, pero cometen en ese sentido la misma ilusión que tuvo Galtieri, ¿no? Sí. Como la dictadura, los militares argentinos habían participado en el operativo sandinista en Nicaragua y participaron en el entrenamiento de las tropas que luchaban contra los sandinistas. Los militares argentinos creían que tenían el acompañamiento de Estados Unidos, hacer lo que querrán, porque somos aliados imprescindibles de Estados Unidos en el mundo. No colaboraron activamente con Inglaterra en la guerra, así tirándonos bombas, pero inteligencias los ingleses tuvieron de Estados Unidos. Eso, los satélites. Sí. No. Entonces, bueno, hay como, en ese sentido, desde el punto de vista de la política internacional y otros capítulos, pero en este se nota mucho, mucha improvisación e ignorancia de lo que sucede en el mundo. Sí. Es más, si vos lo comparás con otros presidentes de cualquier ideología, con Macri, con Cristina, con Néstor, con Dualde, con De la Rúa, con Alfonsín, vos no encontrás semejante en ningún caso. No es un tema ideológico, es claramente un tema de falta de comprensión de a qué estás jugando. ¿Y en cuál es el juego? ¿En qué momento histórico estás? Estás jugando al TEG y no estás entendiendo cuál es la regla del juego del TEG. No, seguro. Cuando hablábamos recién ¿Para qué quiero fichas? Algo así sería. Sí, cuando hablábamos recién de Menem en el 91 se dio cuenta que se había instaurado un sistema unipolar de poder, porque había colapsado la Unión Soviética. Hizo lo único, o casi lo único que creyó oportuno. Bueno, se alió acríticamente en ese momento con Estados Unidos, que era el poder emergente. ¿Podría haber hecho otras cosas? Sí, podría haber hecho, pero era una opción inteligente la que tomó. Así fue. Esta no. Gerardo, qué lindo, che. Muy buena charla, me parece. Espero que les haya servido a ustedes también. Así ojalá. Que vamos a seguir con esto cada tanto, ¿eh? Hay que seguir viendo cómo viene la mano Eso. Así que nos vemos el miércoles que viene con otro tema. Seguramente el miércoles que viene, que es 2 de abril, seguramente vamos a tomar el tema Malvinas. Claro. Muy bien. Gerardo, un gustazo. A vos. Chao, chao.